Como miembro del cuerpo de Cristo, eres una parte necesaria. Estás en el lugar correcto. Estás en Cumbre de Líderes New York. Y desde entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús, entendemos nosotros que está en nuestro corazón, pero en su omnipresencia está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros día y noche, 24/7. Si interpretamos el libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el que nos auxilia y el que está con nosotros. Así que quiero compartirles que para establecer el reino de Dios, para tocar las vidas, las naciones, necesitamos ser activados por el Espíritu en dos perspectivas: los dones espirituales y los dones ministeriales. Este año, la primera semana de enero, estábamos en el sur de Nicaragua. Nosotros vivimos en Guatemala y hacia el sur de Centroamérica está Nicaragua. Y ahí en Nicaragua, si me pueden seguir con la presentación, me imagino que la tienen, estuvimos allí. Y el pastor me pidió por favor que orara, que ungiera con aceite a 4 pastores de iglesias que ellos han establecido en los últimos años. Y luego me pidió que también oráramos por un equipo pastoral que estaba levantando en la iglesia local. A mí me parecía que el pastor no solo tenía la capacidad de promover otros líderes, yo lo notaba un poco cansado, haciendo toque de retirada. Pero el Señor se movió de tal manera que cuando estábamos orando por los pastores, los nuevos pastores, el Señor inquieta nuestro corazón y nos dice: uno de ellos, úngelo o reconócelo o bendícelo como maestro. Así que oramos por pastores, oramos por un maestro, pero luego veo la trayectoria de este pastor de Nicaragua, 21 años allí en el sur de Nicaragua, pero no solo ha levantado 4 iglesias, sino he observado a lo largo de estos años que los pastores de la región vienen a buscarlo. Él les ha ayudado con oración, con consejería, con dinero, les ha prestado sus instalaciones. Entonces tiene una visión de reino. Entendí que él tenía una responsabilidad apostólica, y cuando estuve orando por ellos, él es una persona muy humilde de corazón, que le da toda la gloria a Dios, y yo sabía que se iba a sentir incómodo yo haciendo una oración por él como responsable de una tarea apostólica. Pero oré obedeciendo al Espíritu de Dios, y la palabra que le decía: esto no se trata de inflar el ego que usted es apóstol, se trata de una tarea de establecer el reino de los cielos. Y dice el Señor que no se cerrarán sus ojos hasta no ver a Nicaragua para Cristo. Y declaré la palabra Nicaragua para Cristo. Yo vi en él un rostro de preocupación, porque si él estaba pensando en entregar la iglesia, y ahora el Señor decía: tus ojos no se cerrarán hasta ver esta nación entregada a Jesús. Si no estoy mal, Nicaragua tiene 17 estados, nosotros llamamos departamentos. Y en menos de un mes, él ya estableció una iglesia en otro departamento. Las 4 iglesias y la suya, que eran 5, estaban en la misma región. Y me di cuenta que Dios había despertado algo, porque qué fácil es poner cargas en otros que a uno le cuesta llevar o uno mismo no lleva. Y he tratado de alejarme de ese espíritu fariseaico, de poner cargas en otros. Cuando estamos en autoridad es muy fácil emitir, regular códigos, leyes, y que a uno le cuesta llevar. Y cuando yo le vi el rostro de preocupación, yo dije: Dios mío, estoy poniendo una carga sobre él. ¿Estaré yo también cumpliendo con la gran comisión de ganar a mi nación para tu gloria? Y un día después, a las 5 de la mañana, estábamos orando en este templo, y el Señor puso esto en mi corazón. Ellos tenían 2 banderas, una bandera de Nicaragua y una bandera de Guatemala, porque este hermano nicaragüense se convirtió en Guatemala y a los años regresó a Nicaragua y estableció la iglesia más pujante del sur de Nicaragua. Gloria a Jesús. Así que comencé a declarar Guatemala para Cristo. Era
una expresión que años anteriores, cuando la iglesia comenzó a crecer 1,000 personas por año, declarábamos Guatemala para Cristo. Eso significaba que nuestro vecino tenía que ser para Cristo, que nuestro compañero de trabajo tenía que ser para Cristo, que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, las personas que se acercaran a nosotros tenían que ser para Jesucristo. Y percibí en esta temporada que esa declaración no solo tenía un peso almático, emocional, inspirador, de nombrar el nombre de la nación y declararla para Cristo, sino principalmente tenía una responsabilidad y un compromiso del cielo. Y el Señor nos ha dado la gracia entonces. Este es el mapa de Guatemala. Hicimos un mapeo, no solo un mapeo espiritual, sino geográfico. Guatemala tiene 22 departamentos. Ya estaba pensando en Argentina, que tiene 23 distritos más una ciudad federal, son 24. Pero Guatemala tiene 22 departamentos, y me di cuenta que teníamos en las capitales de estos estados, estábamos en 9 en lo urbano, y en otros 6 estados o departamentos estábamos en lo rural. 6 más 9, 15. Y que todavía nos restaban, aun cuando tenemos 230 iglesias, todavía nos restaban 7 departamentos para conquistar para el Señor. Y Dios ha sido tan bueno que el departamento más grande es prácticamente la cabeza de este mapa que ustedes miran ahí, es el norte, colinda con México, se llama Petén. Y el Señor nos ha permitido ya en el transcurso de este año abrir 2 iglesias, una en Petén, y hace 3 semanas comenzamos otra en la ciudad de Guatemala. Así que Nicaragua para Cristo, Guatemala para Cristo. Pero si seguimos con la siguiente, por favor. Hace 3 semanas, mañana cumplimos 3 semanas, mi hija Viena y mi yerno, lo trastorna uno este personaje, pues él es mi yerno. Michael nació en Texas, sus padres son mexicanos, conoció a mi hija estudiando en la escuela bíblica en Rema, en Tulsa, Oklahoma. Se casaron y hace 6 años ellos regresaron a Guatemala y son nuestros pastores de jóvenes. Pero iniciamos un ministerio hace 3 semanas, gloria a Jesús, con una responsabilidad, con un entendimiento sociocultural que el mundo ha cambiado, sigue cambiando, y que la iglesia debe tener el ritmo. No estoy diciendo que la iglesia se mundanalice, sino utilice vehículos y lenguajes para ser relevantes a la sociedad. Así que estamos haciendo una iglesia híbrida. Me explico con el término. Toda la gente llega presencialmente, pero la prédica es en pantalla. Entonces, aunque yo esté en la iglesia central, estamos transmitiendo, y todo lo demás es digital. La manera de ofrendar, la manera de involucrarse, todos son códigos QR, todos son teléfonos inteligentes, y estamos captando en 3 semanas el segmento adultos jóvenes o jóvenes adultos con niños pequeños hacia abajo, y damos la gloria al Señor. Solo lo que estoy diciendo es que Dios quiere ganar nuestras ciudades y nuestras naciones para Jesucristo. Eso fue hace 3 semanas. 2 semanas atrás, si seguimos con la otra foto, esto es Argentina. Estuvimos en Paraná, y este grito de guerra, este grito profético, que una vez más no solo es un eslogan almático, no solo es un nombre para levantar emociones. Creemos nosotros con responsabilidad que gritar Argentina para Cristo, o Suramérica para Cristo, o las naciones para Cristo, tiene un compromiso, y necesitamos la gracia de Dios para que esto se haga una realidad. Pero la siguiente tiene que ver con nosotros en esta nación. Estos Estados Unidos, y no sé por qué lo pintaron de rojo, podría ser de azul también, pero New York, aquí es donde están la mayoría de ustedes. Yo no sé si se animan a declarar Nueva York para Cristo, Estados Unidos para Cristo, las naciones para Jesucristo. Y esto tiene muchas implicaciones. Una vez más que un eslogan almático, es una carga y es una responsabilidad. Y para eso necesitamos activar los dones espirituales. Entendiendo esto, quiero leer Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Es cuando se le asigna a Pablo y a Bernabé una tarea. Pero miren qué interesante. En esta versión dice el verso 1: los profetas y maestros, ya hablando de 2 ministerios, profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, y mencionan quiénes eran los maestros y los profetas.
Bernabé. O era maestro o era profeta, pero tenía ministerio. Simón, también llamado el Níger, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Saulo ya era reconocido como profeta o como maestro. Verso 2: un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo, porque Jesús está a la diestra de Dios Padre, aunque está también en nuestro corazón, pero es el Espíritu Santo el que ha venido y es el Paracleto, es el Consolador. Y el doctor Lucas está interpretando que no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo a través no solo de los apóstoles, porque yo miro diáconos empoderados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres haciendo obras extraordinarias, y sigo creyendo que el libro de los Hechos no se ha cerrado, y el libro de los Hechos se ha de cerrar cuando regrese el Señor Jesucristo. Mientras tanto, tenemos el auxilio, la dirección, la protección, el empoderamiento de nuestro amado Espíritu Santo. Y así le llama el doctor Lucas. El Espíritu Santo dijo: aparten, permítanme incluir el término, activen a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo. Qué interesante. Más que enfatizar un nombramiento, más que decir los ungimos como apóstoles, aquí el verbo que se utiliza es trabajo, asignación, tarea. No se menciona apóstol, se menciona el trabajo, la obra, la tarea, para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos. Esta dinámica, este aspecto de la imposición de manos es bíblica y no debemos descuidarlo. Que hay que hacerlo con cautela, sí, pero hay que hacerlo. Hay una transferencia, hay una activación cuando los hombres de Dios, cuando los pastores, nosotros los pastores, estas manos sencillas, pero son consagradas a Dios y las colocamos con responsabilidad, con amor, con fe, con autoridad sobre la cabeza de una persona, pueden suceder cosas extraordinarias, no solo sanidades de cuerpo, pueden pasar sanidades del alma y también activaciones de los dones, como lo vemos aquí. Impusieron las manos a Bernabé y Saulo, luego los despidieron. El primer principio que quiero compartir con ustedes, si desean anotar, es: desea conocer más de los dones. Y no pretendemos dar una cátedra, porque entiendo que aquí hay pastores muy distinguidos, hombres de Dios, a esta mesa de conferencistas, como nos honra, los saludo, los abrazo, pero quiero decirles que solo quiero recordarles lo que ya sabemos. De pronto, para anhelar más, operar mejor en estos dones. Pero la palabra que quiero llamar su atención es la palabra desear o anhelar. Hay que tener hambre para las cosas de Dios. Y para fluir en el Espíritu, señores, se necesita hambre. Es muy tedioso comer sin hambre. Qué maravilloso es tener apetito. Hasta la comida más rancia sabe sabrosa cuando uno tiene hambre. ¿Cierto o no? Cuando uno está lleno, cuando uno está empachado, hasta el banquete más exquisito uno no menosprecia. Pero después de 3 días de ayuno, hasta una hamburguesa plástica de un restaurante uno la disfruta. Las cosas de Dios hay que tenerles hambre, y a los dones del Espíritu para la gloria y la edificación de la iglesia y gloria de Jesús hay que anhelarlo, hay que desearlo. En 1 Corintios 12:1 dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me llama muchísimo la atención la preocupación de Pablo sobre las cosas del Espíritu y sobre los dones espirituales. Cuando uno revisa diferentes pasajes del libro de los Hechos, hay una insistencia, hay una inquietud, hay una preocupación de Pablo, no solo que fuesen ya salvos, si tenían la llenura del Espíritu Santo. Ese es el discurso que encontramos en Hechos 19, no está en la pantalla, pero en Hechos 19, Pablo dice: ¿ya fueron llenos del Espíritu Santo? Y los 12 jóvenes de Éfeso dijeron: ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pero hay una preocupación, y nosotros debemos seguir con esa santa preocupación,
que sea el Espíritu Santo el que vive en nosotros, que nos llena, que nos dirija y que nos active. ¿Me están siguiendo en esta hora? La palabra don viene del griego charis o charis, que significa obsequio, significa regalo, significa merced. Incluso don significa oficio y ministerio. Pero fíjense, es un regalo de Cristo en los ministerios y es un regalo del Espíritu en los dones espirituales. ¡Qué maravilla! Es un regalo. Y cuando uno desconoce, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los regalos, no solo en el contenido, en el propósito y además en la intención de Dios, que es un regalo. En 1990 yo vine a California y me puse a trabajar en Taco Bell. No dominaba el inglés, así que estaba allá atrás en la cocina, no estaba en front line. Y yo no sabía que la comida era gratuita para los que trabajábamos allí. Yo tenía 21 años. A esa edad, a toda hora se tiene hambre. Yo sentía ese aroma. Ese restaurante no había en Guatemala. Trabajé 2 meses y hasta los últimos 3 días me enteré que era gratuito. Y alguno de mis amigos se dio cuenta, porque yo nunca comía, ni tomaba soda, ni agarraba nada de la comida. Y él me decía, agarra comida. Pero como yo no sabía que era gratis, yo le decía, no tengo hambre, gracias, no tengo hambre. Mentira emocional. Nos lo enseñaron los españoles a mentir emocionalmente. Y bueno, el punto es que por ignorancia, no por torpe, sino por falta de conocimiento, yo no disfruté. Fuera del mensaje, quiero contarles que a los 10 años, bueno, yo regresé a Guatemala ese año, pero a los 10 años se estableció esa franquicia en mi país. Todas las semanas me quedé traumado con ese aroma. Así que ese restaurante se ha hecho de las comidas rápidas mi favorito por trauma. Tengo un trauma, así que se hace especial para mí. Debemos anhelar los dones espirituales. Y solo estamos recordando que es un regalo de Dios. Tú lo tomas o no lo tomas, pero es un regalo. Y la gente no sabe que es un regalo de Dios para nosotros. Es un charis, es un regalo que Él nos obsequia. Alguien debería levantar la mano y decir gracias, porque es un obsequio, es un regalo. Dile que está a tu lado, son regalos de Dios para ti, para ser efectivo en la obra de Dios. De hecho, la palabra en español don viene del latín donus, que significa ofrenda, donación. O sea que este regalo es una donación de Dios para nosotros, para ser efectivos, para ser poderosos, para que la iglesia avance, conquiste, crezca y gane palmo a palmo, distancia a distancia, nuestras calles para la gloria de Dios. Ahora, los dones ministeriales, como repito, no pretendemos hacer una cátedra, solo recordar. Por lo menos se mencionan 5 responsabilidades ministeriales, 5 dones ministeriales que Jesucristo le dona, le regala, le obsequia a la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, se mencionan 5 responsabilidades. Una tarea apostólica, una tarea profética, una tarea evangelística, una tarea pastoral y una tarea magisterial. Así funciona el libro de los Hechos. Y para que la iglesia avance, estas 5 tareas tienen que operar. Lo entendamos o no lo entendamos, lo rechacemos o no lo rechacemos. Si tu iglesia ha crecido, es porque ha operado. Este es el ADN del cuerpo de Cristo. Son los regalos de Jesucristo. Y Él a uno de nosotros nos da responsabilidades de una forma y a otro de otra forma. Pero la iglesia, la organización a la cual pertenecemos, ha tenido una historia de éxito, de crecimiento y de avance. Ahí tuvo que fluir la gracia apostólica, la gracia profética, la gracia evangelizadora, la gracia magisterial y la gracia pastoral. ¿Alguien todavía está conmigo? Solo estoy recordando los regalos que Él nos ha dado.
Ahora, si yo regreso a Hechos 13, mire qué interesante, y esto es lo que quiero enfatizar. Dijimos que en el versículo 1 de Hechos 13 se mencionan dos responsabilidades ministeriales, dos gracias ministeriales, dos regalos ministeriales. Primero comienza hablando de los profetas y maestros y da el nombre de las personas. Pero en el versículo número 3, la escritura dice: llamaron a Pablo y a Bernabé para que hagan el trabajo, ergón en griego. Y este vocablo tiene que ver no solo con un trabajo, sino con un compromiso y un oficio. E insisto, el realce no es el nombramiento, el enfoque es la tarea. Amados hermanos pastores, mujeres de Dios, hombres de Dios, jóvenes y adultos, hagamos la tarea que el Señor nos ha dado a desarrollar. No estemos exigiendo: a mí llámeme pastor. No necesitas llamar a tu hijo, no le tienes que decir llámeme papá. Él nos llama. Yo sé que existe una línea de respeto, pero a veces estamos tan interesados exigiendo que nos llamen evangelistas, que nos llamen profetas, que nos llamen apóstoles, que nos llamen. No exijamos que nos den ese título. Hagamos la tarea y que el fruto hable por sí solo. No estoy en contra de ningún ministerio, creo en el equilibrio y creo en la salud de la iglesia. Es más, en los últimos meses, la palabra que hemos tenido en este púlpito en este momento es pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios, ¿por qué? Porque hemos magnificado ministerios por encima de otros y hemos menospreciado a otros por debajo de los demás. Es tan malo magnificar a un apóstol y a un profeta como tan malo es menospreciar a un maestro y a un evangelista. Hoy ya nadie quiere ser maestro porque eso no tiene valor. El valor es apóstol y profeta. Si no te llamas apóstol y profeta, no tienes impacto, no tienes pegue, no tienes reconocimiento, no tienes invitaciones. Es un error. Yo creo en los apóstoles, creo en los profetas, y más que creer en esos nombramientos, creo en la responsabilidad apostólica, profética, magisterial, pastoral y cada una de ellas. Bueno, quería expresar esto. El punto es qué tipo de ergón, qué tipo de trabajo Dios nos mandó a hacer. Lo tenemos que tener muy claro. En Hechos 14, porque en 13 se habla de dos ministerios, profetas y maestros. La otra es una tarea misionera o apostólica, pero en el capítulo 14 ya Lucas lo interpreta. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llegan a Iconio, están en el día de reposo predicando la palabra del Señor, y de pronto hay una disensión, como siempre hubo en las sinagogas. Al principio aceptan a Pablo y después lo tiran, pero algunos creen, y entonces se hace dos segmentos. ¿Y cómo lo interpreta el doctor Lucas? De esta manera, dice el versículo 1: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron. ¿Bajo qué gracia habló Pablo y Bernabé? ¿Bajo qué unción predicaron Pablo y Bernabé? Yo creo que una asignación o responsabilidad evangelística, porque dice: y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Ahí estuvo la gracia evangelizadora sobre ellos, tanto de judíos como de griegos. Miren el versículo 4. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con quienes estaban con los ¿qué apóstoles? Esto no es Jerusalén, esto es Iconio. Los que viajaron era Pablo y Bernabé. Qué interesante. Nunca he escuchado a un pastor, ni yo mismo lo he dicho, nunca he dicho el apóstol Bernabé. A Bernabé lo dejamos con su nombre. En cambio a Pablo sí decimos San Pablo, el apóstol Pablo, yo mismo. Pero a Bernabé solo es Bernabé. Pero Bernabé también era un apóstol según Lucas al relatar esta historia. Entonces aquí hay un reconocimiento en Pablo y en Bernabé sobre esta tarea apostólica. El versículo número 23, mire la tarea de estos hombres. Pablo y Bernabé nombraron ancianos, líderes. Otras versiones dicen pastores en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que en Hechos 13 y 14 nosotros vemos estas 5 responsabilidades, estas 5 gracias, estos 5 regalos, obsequios o donaciones.
El trabajo apostólico, el trabajo profético, el trabajo evangelístico, pastoral y magisterial. ¿Qué don es mejor? La Biblia dice: anhelar los mejores dones. ¿Desde qué perspectiva un don es mejor que el otro? Por lo menos nos parece que desde tres perspectivas. No en calidad y no en supremacía. Es como decir, ¿quién es más, el hombre o la mujer? Ambos interactuamos y nos dependemos. Hay una diferencia de orden. A mí me parece entonces que lo que hace superior a un don sobre el otro tiene que ver con alcance, con don y principalmente con necesidad. Porque si todos son salvos, ¿para qué necesitamos al evangelista? Como creo que dijiste ayer, Juan. Luis Palau en el cielo va a estar aburrido porque no tiene a quien evangelizar. ¿Cuándo se hace necesario el don de sanidad? Cuando hay enfermos. ¿Cuándo necesitamos el don de ciencia o sabiduría o discernimiento de espíritu? Cuando estamos a punto de tomar una decisión. Desde esa perspectiva es que debemos anhelar los mejores dones de acuerdo a la necesidad del contexto donde Dios nos ha establecido. Me motivan sus amenes. Creo que me están pasando por su lupa doctrinal y está bien, me expongo. Dele con toda la fuerza. Solo estamos recordando estos 5 regalos o donaciones de Cristo a la iglesia. Pero luego encontramos en 1 Corintios 12 los dones espirituales. Son estos regalos del Espíritu Santo en una persona para la bendición de otros y para la gloria de Jesús. En 1 Corintios 12, del versículo 7 a 10, recuerdan ustedes, se nos narran 9 dones: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Alguien vino y los organizó en 3 grupos. Y al primer grupo le llamó los dones de vocalización: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Al otro grupo le llamó dones de poder: fe, sanidad y milagros. Y al último grupo de dones le llamó dones de revelación: ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Yo creo hasta los tuétanos que esos regalos del Espíritu, esas donaciones del Espíritu están sobre todo cristiano y que tienen que ser activadas. Y de eso trata esta enseñanza del día de hoy. Que cada uno de nosotros cumpla su diseño y su propósito en la ciudad, en la nación y en las naciones del mundo. Y hemos sido equipados por Él. Somos portadores de estos regalos ministeriales y de estos regalos espirituales llamados dones. Y lo que necesitamos es activarlos, reactivarlos y potenciarlos. Me gustaría que lo escribiera, por favor. Activar, reactivar y potenciar. ¿Qué cosa? Estos regalos ministeriales y estos regalos espirituales. Si ustedes me permiten, quiero hacer un aporte a la luz de Romanos capítulo 12, muy interesante. En el capítulo 12 de Corintios, Pablo escribe sobre estos dones espirituales. Y en Romanos 12 también nos habla de otros dones, el mismo apóstol, solo que a diferente comunidad. Y en Romanos 12 se nos resalta una capacidad muy interesante. Romanos 12:8 nos habla del don espiritual del liderazgo. La Reina Valera dice: el que preside. Y cuando yo era nuevo en la fe y leí en la Reina Valera 60, presidir para mí era aquel que dirigía el culto. Era el maestro de ceremonias, presidía el culto. Y algunas versiones en inglés se traducen como to lead, liderazgo. Es un don de Dios. Y yo quiero creer y estoy orando para que en todos nosotros sean activados, reactivados y potenciados los dones ministeriales, los dones espirituales: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, discernimiento y el don de liderazgo. La capacidad de incidir, de influenciar en las siguientes generaciones. Si quieren anotar este otro principio, quiero proponer, a la luz de la Biblia, la activación de los dones. ¿Qué entiendo por activar? Bueno, es un mover del Espíritu Santo que faculta, que habilita por primera vez esa capacidad del Espíritu Santo ministerial. La activación es tomar uno de estos regalos y abrirlo por primera vez. Esos dones que habitan en la iglesia, que habitan en nosotros,
que tenemos a Jesús, que tenemos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos ser activados, generalmente en el bautismo del Espíritu Santo. Pero el punto es, hay dones en nosotros que nunca han fluido y están allí, y que hay diferentes necesidades alrededor del ministerio cristiano que ¡pam!, el Espíritu Santo puede encender, que puede activar. Por primera vez el Espíritu Santo nos hace operar en una gracia de estas. En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, en febrero, como 2 semanas antes de la pandemia, iba a ir a Venezuela. Fue una travesía a Venezuela, porque ahora exigen visa para entrar a Venezuela. Y por 15 años fui año tras año sin visa. Habían pasado 3, 4 años, no había viajado para allá. Y ahora compro el ticket, llego a la aerolínea y me piden mi visa. ¿Cuál visa? Es que ahora no puedes entrar si no tienes visa. Yo tenía un compromiso con una misión llamada Cuadrangular, 300 pastores y 3,000 personas, y una gran necesidad en Venezuela. Ustedes saben cómo está sufriendo Venezuela. Yo sabía por el Espíritu que tenía que ir y quería ir. Y tuve 6 oposiciones desde que no tenía visa, desde que perdí el pasaporte ese día, después de eso en el aeropuerto. Yo dije, me voy a ir mojado. Uno se viene mojado a Estados Unidos pasando el río. Le dije, me voy a ir mojado a Venezuela. Soy amigo del pastor Satirio dos Santos en Cúcuta, Colombia, fronterizo con Venezuela. Somos muy amigos, he ministrado ahí y he llegado ahí a la frontera en el puente. Y yo dije, este pastor Satirio tiene un testimonio increíble, cómo salió de Brasil, las amazonas, pirañas, cabalís, avionetas. Es una historia fabulosa. Yo dije, voy a llamar a Satirio dos Santos y me voy a mostrar así tipo Rambo. Yo quiero entrar mojado, quiero entrar ilegal a Venezuela. Parecía muy machito, muy valiente, pero no, yo estaba temblando, sabía que el Espíritu Santo me quería ayudar. Y lo llamo a él para recibir una palabra de ánimo y que me pusiera un coyote para que me pasara al otro lado. Lo llamo y la sorpresa fue que me desmotivó a hacerlo, porque recién habían tenido una experiencia negativa con una pastora de ellos y me dijo, no te lo recomiendo. Bueno, es una historia pintoresca, pero Dios hizo un milagro y llegué a Venezuela. No ese día, pero un día después. Mi hija menor en ese momento tenía 20 años y al segundo día que estaba intentando ir a Venezuela, ella entró a las 4:30, la que pone el despertador que les conté, esa misma jovencita. Entra a mi habitación y me dice, sé que hoy vas para Venezuela, quiero orar por ti, ¿puedo orar por ti? Qué maravilloso que un hijo quiera orar por uno. Y con mucho respeto, qué maravilloso que una mujer quiera orar por uno. Dice Hechos 2:17, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mire qué atrevido es el Espíritu Santo, porque se arriesga a darle palabra profética. Vuestros hijos y también hijas e hijas profetizarán. Qué arriesgado es el Espíritu Santo. Le da la oportunidad a los chamacos, a los jóvenes, a profetizar. Hombres y mujeres, nuestros hijos. Y luego dice, y vuestros jóvenes. Por eso me encantó el taller, la conferencia que diste ayer. Solo porque era muy tarde y atendí un problema, casi saco TikTok, pero hoy o mañana tengo mi TikTok. Pero entra mi hija y ora por mí. El punto es este, lo que ella oró. Y dijo así, esto fue lo que yo oí: Señor, usa a mi padre, abre puertas en Venezuela, que tu Espíritu Santo lo dirija. Y Señor, úsalo con el don de la profecía. Yo no me considero profeta. En todo caso puede venir el don, no el oficio, y uno hablar una palabra profética. Pero el punto es que voy a Venezuela. Pero me caló tanto la oración de mi hija que nunca me he sentido tan profeta como ese día. Es más, algunos venezolanos me dicen el profeta Edmundo. Y no soy profeta, honro ese ministerio, pero no soy profeta. Pero una oración de una mujer, de una joven, que la puso sobre un hombre que tiene responsabilidad de muchos pastores y predicadores en las naciones, pero una mano juvenil y una mano femenina sobre mí activó algo y comencé a fluir en lo profético como nunca antes.
Hablo en el nombre de Jesús, que sea activado en cada uno de nosotros según las circunstancias, según la necesidad, donde hablemos, donde prediquemos, en la calle, en la casa, en la televisión, en la radio. Espíritu Santo, actívanos los dones. Necesitamos ser efectivos para la gloria de tu nombre. Cuando pienso en esto, pienso lo que pasó, por ejemplo, con Pedro. ¿Cómo fue activado en Mateo 16? En Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una porción riquísima, pero solo quiero decir que ahí hubo una activación. Jesús activó a Pedro. Necesitamos ser activados. Y proclamo que esta cumbre, Pastor Juan, hermana Andrea, nos esté activando, cada palabra nos esté activando, nos esté reactivando, nos esté potenciando. Algunos necesitamos ser activados en aquellos dones donde nunca hemos operado. Y aquí Pedro fue activado. También Pablo fue activado en Hechos capítulo 9, recuerdan ustedes, cuando se convierte y Ananías llega a orar por él. Entonces vemos aquí que él es escogido en el versículo 15 y versículo 17. Una activación. Pero quiero saltar a la reactivación. Digan conmigo, reactivación. Porque nos parece que algunos de nosotros necesitamos activaciones en algunos dones ministeriales o espirituales, pero otros de nosotros necesitamos ser reactivados. Diga conmigo más fuerte, reactivados. ¿Qué entendemos por reactivados? Siempre es el mover del Espíritu Santo habilitando una vez más un don que operó pero dejó de ser usado. Se metió en el freezer, en el congelador, se pausó. Fluíamos en una gracia de Dios. Nos sentíamos muy sensibles, de pronto en lo evangelístico, de pronto en lo profético, de pronto en lo magisterial, o ese corazón pastoral para estar cargando a la gente. ¿Cómo teníamos paciencia antes con las ovejas? Hasta con las cabras teníamos paciencia. Cuando uno comenzó el ministerio, hasta las cabras uno acariciaba. Bueno, ahora nos cuesta hasta con las ovejas. Creo que algunos de nosotros necesitamos reactivarnos en el don pastoral para volver a oler como ovejas, amarlas y abrazarlas. Así que el Espíritu Santo para cada uno de nosotros tiene alguna porción, algunos activación, otros reactivación. Pero aquí quiero hablar de algo sobre la reactivación. Pedro y David fueron reactivados. Porque yo me hago una pregunta: ¿por qué dejamos de tener el impacto, la sensibilidad, el toque en esa gracia, en ese don espiritual o en ese don ministerial? ¿Qué nos sucedió? Probablemente la razón número uno por la cual se enfría un don, se congela un don, se estanca un don, es por salirnos del centro de la voluntad de Dios. Cuando se pierde la integridad, dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista. No contristéis al Espíritu Santo. Él es muy celoso y es muy sensible. Y cuando uno se sale del centro de la voluntad de Dios, cuando uno desobedece su palabra y sus principios, seguimos solo por inercia, pero la inercia se termina. Y ese espacio de inercia nos ha engañado a muchos, porque nos hemos dado cuenta que aun cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero como veníamos en bajada, haciendo milagros, evangelizando, teniendo creatividad y diseños, teníamos el toque, pero era pura inercia. El pelo ya lo teníamos corto porque nos sacaron los ojos y nos cortaron el pelo, pero todavía veníamos con inercia. Pero hay esperanza en Dios. Yo creo que tenemos un Dios que restaura y que nos reactiva. La historia de David es muy poderosa. La historia de Pedro es muy poderosa. Si recordamos a Pedro en Juan capítulo 21, una de mis porciones favoritas, cuando 3 veces Jesús dialoga y cuestiona a Pedro y le pregunta: ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, me ágape, perdón que estoy conjugando el griego como si fuera español, pero
Pedro, me ágape, Señor, tú sabes que te filío. Es que no es lo mismo decirle a la esposa, me amas, o que la esposa nos diga a nosotros, me amas. La esposa le dice, me amas, y el pastor Ezequiel le dice, me gustan tus anteojos. No, me amas, qué sabroso cocinas. Ella está preguntando si me amas, no de qué color es su cabello, ni cómo están sus ojos. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, te quiero. No es lo mismo amar que querer, pero sí había un sentimiento. Pedro no le podía decir, no puedo amarte incondicionalmente, te acabo de negar, en tu propia cara te negué y maldije. Salieron todas las serpientes, culebras, sapos y ranas de mi boca, maldije tu nombre en tu rostro. Jesús lo había amado, lo había empoderado, le había dado las llaves, lo había hecho caminar sobre el agua, lo había bendecido. Y ahora le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús prepara la comida en la intimidad, porque solo cuando comemos con otro hay intimidad. Él dice, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez Jesús se mantuvo en el ágape. Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo le iba a mentir al Señor? Si el hombre le había fallado y la esposa sabe que le falló, y la esposa le dice, ¿me amas? Y él dice, ¿cómo puedo decirte que te amo si te acabo de traicionar? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. La tercera vez entonces Jesús se bajó a ese nivel. A ese nivel, no, es más bajo que esto. A ese amor condicional, barato. Y le dijo Jesús a Pedro, por lo menos me filía, por lo menos me quieres condicionalmente. Entonces Pedro se entristeció que la tercera vez no le dijo me ágape, sino me filía. Y dijo, te quiero, no te puedo engañar. Y Jesús le dijo, me basta que me quieras. Sé reactivado, regresa, apacienta mis ovejas. Lo tomó en cuenta con ese pequeño sentimiento. Wow, qué poderoso el amor de Jesús. Si se te ha enfriado el don, si te ha salido del centro de la voluntad de Dios, pastor, pastora, hombre, mujer, joven, anciano, si sientes que ya no tienes el toque, Jesús siempre tiene una manera para reactivarnos, para soplar sobre nosotros, para darnos aliento y hacer reverdecer nuestra vida. Lo mismo pasó con David. Pero quiero hablar de que podemos potenciarnos también. Los dones que nunca han sido usados se activan. Los dones que fueron usados y se estancaron se reactivan. Pero en los dones donde tú y yo estamos operando, esta es la buena noticia, pueden potenciarse. Es un mover del Espíritu Santo que nos incrementa la capacidad de fluir en el don apostólico o magisterial o profético, evangelística o pastoral, o en la fe o en la sanidad o en los milagros o en el discernimiento, en la sabiduría. A propósito, le hablo a los pastores, a los líderes, a los que estamos liderando grandes compañías, como ser un pastor o ser un líder. Nos surge fluir en la sabiduría, en la ciencia y en el discernimiento. Tendríamos menos dolores de cabeza, podríamos crear mejor a nuestros hijos, educarlos mejor. Nuestros jóvenes podrían elegir mejor a su pareja. Podríamos conducir mejor las empresas y la economía. Le pido al Señor que nos active, reactive y nos potencie. Me cautiva cómo fue Pablo y Pedro potenciados. Cuando yo leo Hechos capítulo 5, para mí es una inspiración hermosa, sin cargo de culpabilidad. La sombra de Pedro. Había tanta gente y tantos enfermos que por lo menos procuraban que la sombra de Pedro tocara a la gente. La sombra. Dije la sombra. Cuando el avivamiento está potenciado, la sombra nuestra puede hacer cosas maravillosas. Y en Hechos 19 dice que llevaban los pañuelos, los trapos, la ropa de Pablo a los enfermos y eran sanados. Proclamo que seamos potenciados en el don de sanidad, que cuando hablemos y no podamos tocar a la gente, nuestra voz en el nombre de Jesús toque los cuerpos, que nuestra mano toque los cuerpos enfermos y que nuestra propia ropa tengamos la fe
de orar por una camisa, por un pañuelo, por un trapo y decirle: Señor, unjo este pañuelo con aceite y lo envío allí donde yo no puedo llegar, y que allí ese enfermo sea tocado y sea sanado en el nombre de Jesús. Termino diciéndoles 4 pasos para ser activado, reactivado o potenciado. Número 1, ¿cómo podemos ser nosotros activados? Participa en oraciones grupales. Me doy cuenta que todos esos moveres del Espíritu, había más gente orando. Lo veo en Jerusalén, Hechos capítulo 2. Lo veo en Samaria, Hechos capítulo 8. Lo veo en Cesarea, Hechos capítulo 10. Y lo miro en Éfeso, Hechos capítulo 19. No solo hubo un Pentecostés, no solo hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento en Jerusalén, hubo un avivamiento en Samaria, hubo un avivamiento en Cesarea y un avivamiento en Éfeso. Necesitamos estar, y en todas eran reuniones grupales, en todas. Y por eso en esta reunión donde estamos juntos, el Espíritu Santo debe derramarse. El segundo paso que observo aquí en el libro de los Hechos: conéctate con otros ministros para que impongan las manos. Hechos 13, habían maestros y profetas e impusieron las manos sobre Pablo y sobre Bernabé. En Hechos 9, cuando Pablo fue sanado y activado, Ananías puso las manos sobre él. Que hoy podamos tener un momento para imponer las manos. Participa en ambientes de adoración. En Hechos 13 dice el versículo 3: estos adoraban al Señor, ayunaban y oraban. ¿Cómo somos activados, reactivados o potenciados? En reuniones grupales, en ambientes de adoración, y cuando nos conectamos con otros ministros que pueden imponer sus manos sobre nosotros. Finalmente, debemos anhelar fervientemente los dones y los ministerios. Yo quisiera animarlos en esta hora a que nos pongamos de pie, por favor. Si ustedes me permiten hacer una oración a la luz de 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. Mas desead los mejores dones. Y yo declaro Nueva York para Jesucristo. Oro por Nueva York para Jesucristo. Que Dios nos dé la creatividad, que fluyan los dones, pero que seamos valientes para hacerlo. Nos ponemos de pie, levantamos las manos al Señor. Padre, gracias. Sopla, Espíritu Santo. Activados, reactivados y potenciados. La sombra nuestra en tu nombre, en tu gracia, en tu bendición. Permite que nuestra sombra bendiga a las personas. El propósito de los dones es glorificarte a ti y bendecir a las personas. No se trata de nosotros, se trata de tu iglesia y se trata del mundo perdido. Queremos dones, anhelamos los mejores dones por las necesidades que nos rodean, no por nuestra necesidad de tener plataforma, de tener nombre y aplauso. Es la necesidad de tu iglesia. ¿Cuántos enfermos entran a nuestros templos? Señor, úsanos. Mañana domingo, úsanos. Que cuando oremos por ese paralítico, cuando oremos por ese cáncer, que tu gracia sea poderosa. Señor, en tu nombre activamos, reactivamos y potenciamos el don de sanidad sobre nuestra vida. Nos urge, Padre, esa noticia de ese cáncer, de ese SIDA. Padre, síguenos usando para la gloria de tu nombre. Proclamo sobre aquellos pastores, pastoras y líderes que han perdido el toque en lo profético. Reactívalos, regrésalos como reactivaste a Pedro y a David. Como tú eres un Dios misericordioso que restaura nuestra vida. Proclamo el reverdecer del Salmo 92 sobre los dones, sobre los ministerios. Esa iglesia que venía pujante, creciendo, así abriendo las puertas. Sopla. Queremos darte espacio, porque cuando le damos espacio al Espíritu Santo, el avivamiento no discrimina ni a los jóvenes ni a las mujeres. La religiosidad le tapa la boca a los jóvenes y a las mujeres. Y el avivamiento del libro de los Hechos, del capítulo 2 y versículo 17,
Hace que nuestros hijos y nuestras hijas hablen en nombre de Dios, y que nuestros jóvenes tengan las visiones, y también los ancianos sabios sigan teniendo los sueños para la iglesia. Proclamo una asociación generacional en nuestra iglesia para seguir adelante y ganar las naciones para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.